Mario Alberto Kempes en Historias de Leyendas. Mario, para que la gente conozca más en profundidad lo de tu carrera, ¿quién fue Carlos Aguilera? Un sinónimo de un nombre, de una persona que no existía y que en esos momentos, no sé si se usaba esa picardía, pero bueno, a mí me hicieron firmar como Aguilera. Y digo, ¿y por qué? No, por las dudas de que vos juegues bien, de que te puedan venir a robar a otro equipo. Y yo recién me bajaba del colectivo. No me conocían, ni los gatos me conocían. O sea, de que Mario Alberto Kempes... No empezó a ser jugador de fútbol hasta que firmé el contrato. Entonces, Aguilera. te llamaban como Carlos No, Aguilera. ese partido. Ese partido, bueno, los dos partidos esos amistosos que jugamos, un cuadrangular. Y bueno, me decían Mario, pero en la planilla venía... Aparte que antes era muy antiguo, porque era el papelito. Claro. Y aparte que eran partidos amistosos, que no servían para nada. Bueno. Pero bueno, no tenía contrato con nadie. Y esas casualidades que hay en la vida, que a lo mejor funciona bien, y a lo mejor viene otro equipo. Me quedé donde fui. Estuve averiguando por ahí, y más allá de Matador, vos tenías otros apodos también, ¿no? Bueno, en instituto era el superpibe. El Super Pibe. Superpibe. Tenía 17 años. 17 años. Jovencito, llegaba del pueblo, viajaba a la semana 3 veces, martes y jueves para entrenar, y el sábado a la tardecita, así, ya me quedaba a dormir en un colegio cura, y el domingo jugaba, y después me venía con mis viejos. Pero tenías otro también. El golpanzón. No, aparte del panzón, pero también te decían la zurda de oro. No mucho, ¿No? no mucho porque era muy pesquero. No es que funcionaba bien. Pero claro, teníamos en el instituto un equipo que se conocían de memoria y le hacía falta alguien que la empujara. Ellos hacían toda la jugada y yo la empujaba. Pues sabes que, tratando de buscar un poco, vos y yo hemos hablado tantos años acerca de dónde naciste, cómo creciste, de tus padres, ¿no? Pero Belville, ¿qué es para vos? Es donde dejé toda mi juventud, donde cada vez que vuelvo siguen estando los amigos, ha crecido, pero esa familiaridad que teníamos todos en el pueblo, que todos conocen, hoy en día, cuando llego sigo siendo Marita. Sí. Y bueno, y yo tengo adoración por ese pueblo. Un pueblo grande, claro, ahora. Ahí está el monumento a la pelota de fútbol. Sí, ahí se creó por primera vez la pelota sin tiento, un invento importantísimo porque hasta el día de hoy han pasado tantos años que a lo mejor hay muchos que no se acuerdan. Pero aquellos que jugaban con esa pelota de tiento, creo que no estarán vivos ninguno todavía ya, pero cada vez que cabeceaban... Mira, estuve averiguando. La pelota de fútbol fue perfeccionada en Belville en 1930, ¿no? Que de ahí salió una marca que se llamaba la Super Bowl, ¿no? Y que hoy en día, o en aquel momento, le decían que era la cuna de la pelota de fútbol porque luego se distribuyó en todo el mundo. Hasta el día de hoy sigue siendo la ciudad donde se inventó la pelota sin tiento. Es más conocida con la pelota sin tiento que la remodelación que podían haber hecho, pero que dio un salto grandísimo de calidad por el simple hecho de que, claro, antes esas pelotas de cuero caían 2 gotas, se mojaban y pesaban 1 tonelada. Y claro, después, al ir perfeccionándose la pelota, pues los jugadores nos sentimos mejores. Escúchame, pero antes de patear la pelota, ¿qué le hacías vos a la carpintería, no? No es que le hacía la carpintería, me tocó hacer la carpintería. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Primer año de colegio, secundario. Creo que eran 8 materias que teníamos en el año. Excepción de educación física, todas me las llevé a marzo. No. Primero de diciembre, después de marzo. Y mi viejo me dejó sin vacaciones. Y él trabajaba teniendo los libros en una carpintería. ¿Qué pasó? A trabajar Marito. Calor en pleno verano. Pero hacía, y bueno, a trabajar. Me pagaba, menos mal. Pero, ¿y qué ponía... Primero agujereaba tarugos que después poníamos
en las canchas de básquet, en los agujeritos del parqué. Teníamos que poner una cancha de básquet pendiendo esas cositas. Imagínate los que ponía. Pero bueno, de castigo fue eso. ¿Y tu debut? Bueno, mi debut, empezando por la cuarta de Talleres, fueron 2 o 3 partidos nomás, porque el director técnico era el vecino de casa. Y le dijo a mi viejo si quería que jugara 2 o 3 partidos y terminara el campeonato, que tampoco era tan importante. Y ahí nomás, una vez que terminé esos 3 partidos, me fui al Bell. Y ahí en el Bell estuve un año haciendo banco al lado del entrenador. Martes y jueves yo era el primero en llegar a entrenar, porque me gustaba, me divertía. Pero los domingos me sentaba. Hasta que la vieja, al año siguiente de ver que, bueno, no me ponían, y el técnico era un vecino de casa, vivía justo al frente. Y antes de empezar la temporada, vamos a hacer, no una pretemporada normal, pero bueno, entrenábamos. Y se fue un día, y ahí lo agarró, le dijo, o me lo pone o me lo llevo. Así, en seco. La vieja, que la vieja no se metía con nada. Y desde ese momento me puso, pero claro, me puso en la posición que ellos me habían visto, que era de 5, mediocampista. No sé si era bueno o malo, o si tenía que robar y pasarla, no me acuerdo mucho. Pero bueno, esa era la posición mía antes. Escúchame, estuve también tratando de sacar la diferencia de los goles que hiciste, digamos, en España, o lo que hiciste con Argentina, con la selección, o el resto de los equipos donde jugaste. Pero en la Liga Cordobesa, marcaste 78 goles. En la Liga Cordobesa, Sí, sí, que sí. no tiene nada que ver con el Metropolitano o el Nacional. Sí, sí, sí. Pero en la Liga Cordobesa, en 81 partidos, marcaste 78 goles. Era goleador, tenía instinto de goleador. Pero se jugaba de 5. Ya lo sé. Lo que pasa es que de 5 jugaba en el Bell. Apenas empecé. Una vez que me empecé a moldar y eso, el defensa que teníamos nosotros era el mayor, el capitán. Ya estaba por retirar. Y lo pusieron de 9. Y como yo parece que tenía bastante habilidad, me cambiaron a la izquierda. De 10, un poquito más a la izquierda. Y claro, el equipo que teníamos era bastante bueno y tenía mucha facilidad para llegar al largo contrario y hacer goles. Y el pesquero que teníamos, que era el capitán, ya se estaba haciendo mayor, era como yo en instituto. Estaba ahí en el área. La tocábamos y él hacía gol. Y a raíz de eso empecé a hacer goles. Cuando llego a instituto, la primera vez que llego me dicen, ¿jugaste alguna vez de 9? Y yo recién me bajaba del colectivo, como te decía. Estaba a prueba. Yo no le iba a decir dónde jugaba. Claro. Le digo, sí, claro, siempre juego de 9. Nunca había jugado de 9. Hacía goles, pero era 9 mentiroso. Como los 9 mentirosos, así era. Y bueno, y tuve suerte. Ese partido funcionó bien. A los 15 minutos había hecho 2 goles y ya me quedé como 9. Y ya después ni me acordé que jugaba mediocampista o que jugaba por la izquierda. Pero claro, a medida que fueron pasando los años, cuando fui a central ya me pusieron a la izquierda. Escúchame, pero ahí en instituto, ahí Teníamos ustedes tenían un equipazo, ¿no? De aquella época, 75, Sí. 76, Claro. ¿no? Sí, sí. No, antes. ¿Sí? Antes, porque en el 73 fuimos al Nacional. Así que tiene ¿Verdad? que haber sido 72. Ardiles no estaba por ahí Ardiles, también. Beltrán, Ceballos. Bueno, uno de los Ceballos que jugó en México. Si Ardiles terminó haciendo una película, ¿vos por qué no hiciste una? Porque no hice bien la chilena esa, no me salió bien. La bicicleta. No, Sí. pero claro, pero ya Ardiles estaba ahí en Estados Unidos. Sí. Ya en Estados Unidos, en Inglaterra. Y ya hacía mucho tiempo que había estado ahí. Pero no, teníamos un equipazo. Un equipazo que, bueno, ahí los protagonistas eran Belgrano y Talleres. Sí. Eran digamos, los más grandes. Pero Instituto poco a poco fue ganando terreno. Y cuando salimos campeones, que conseguimos llegar al Nacional del 73, después vino Daniel Willington, vino jugadores con nombre. Claro. Pero nos dieron un baile, nos pintaban la cara. Y de ahí, pero, a ver, toda tu forma de llegar a lo más alto en el fútbol europeo no pasa por instituto, sino pasa por lo que hiciste en Rosario Central, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando termina el Nacional, más o menos en diciembre vamos a pretemporada. Y yo había estado ya concentrado en la famosa selección fantasma. Claro. Bueno, y compartíamos habitación con el Cheguito Poy, Aldo Pedro Poy, de Rosario, figura central.
Y bueno, cuando llega él de vuelta, de ese mes que tuvimos loco, Grigol, otro cordobés, estaba como entrenador, le pregunta, ¿qué viste? Y claro, ya habíamos estado un mes largo ahí juntos conviviendo y me nombró a mí. Y así que bueno, le gustó a Grigol, se ve que pidió referencia. Y antes de empezar la pretemporada con el instituto, fue mi viejo y me sacó, habló con la gente del instituto y ahí nomás me tuve aquí a Rosario. Así que fue muy rapidito mi paso Fue muy lindo lo de instituto. Sí. Pero quien quizás me hace conocer más todavía es Central de Socio. Central. Haciendo el salto hacia España, porque yo te digo una cosa, yo en esa época, que vos ya eras una figura, yo vivía en Argentina, ¿no? Yo vivía en el barrio de San Telmo. Y yo creciendo, pues yo tenía a un ídolo, ¿no? Y ese ídolo era, no era porque era Mario Alberto Kempes, porque yo soy hincha de Boca. Digamos, bueno, eso lo dejemos a un eso lado fue porque después, fue después. tu abuelo fue hincha de Boca. Y me vistió con la camiseta de ¿ves? Boca y me sacó Bueno, la foto. Entonces yo decía, yo el día de mañana, pues soy zurdo, decía, yo quiero ser como Mario Alberto Kempes. Me dejé el pelo largo, ¿no? Yo quería ser Mario Alberto Kempes, ¿no? O sea, tengo fotos y yo te las he mostrado, muchas veces te las mostré, ¿no? Yo quiero ser Mario Alberto Kempes. Y cuando te fuiste a España, la mayoría de los chicos, especialmente en el barrio donde yo vivía, todos se dejaron el pelo largo porque querían ser Mario Alberto Kempes. Y fíjate que yo en esa época era totalmente diferente a lo que es. Por la tecnología que había, que realmente no se veía tanto los partidos. Cuando veías un partido a lo mejor lo veías horizontal, que le tenías que pegar a la tele. Pero era totalmente diferente, era otra manera de ver, no a un ídolo, sino aquel que llamaba un poquito la atención. Y yo no me dejé el pelo largo nunca para llamar la atención, porque hasta que no llegué casi a Rosario, yo no usaba el pelo largo, porque mi viejo no me dejaba. Claro. Aparte de que él pagaba al peluquero, y si el peluquero no me cortaba como él quería, no le pagaba. Sí. Y cuando fui a Córdoba me lo dejé un poquito más largo. Pero ahora cuando vuelvo a Rosario, es decir, cuando llego a Rosario me toca hacer el servicio militar. Y ahí me corté todo el pelo. ¿Pero el cadete ese no era de Newell's? o según lo que tengo entendido, que el cadete era de Newell's. Era de Newell's. Lo que pasa es que yo antes de entrar directamente para ir a hacer ¿cómo se dice? El mes de prueba. Bueno, me lo corté y me lo dejé como ahora quizás, pero un poco más. Y claro, cuando llego allá, ya habían varios que le habían pasado con el... pelado al cero. Pelado. Hay otros que no, que estaban normal. Pero claro, el primer día me encuentro con uno y me dice, ¿usted por qué está con ese pelo? Y a mí me da vergüenza decir, porque estaban todos los muchachos ahí, venían de todo el país. Y digo, bueno, me han permitido cortarme el pelo así porque... ¿Por qué? Porque soy jugador de fútbol y como estoy en la selección posiblemente tenga que salir al exterior. Y claro, me ven con el pelo corto, porque esa historia que contaban antes, que si te cortabas bien el pelo cortito, se iban a dar cuenta que era militar. Sí. Algo que te metieron en la cabeza y que no tenía importancia. Me dice, vaya que le corte el pelo. Digo, no puedo. Vaya que le corte el pelo. Bueno, perfecto, usted lo dice. Bueno. Y claro, me fui. El que cortaba, el que tenía la maquinita era de Central. Mario, ¿qué te hago? Me dijeron que lo corta. Ay, no, rasca. Pelado, pero pelado. Perfecto. Voy a casa, mis viejos digo, ¿qué te ha pasado? No te preocupes, me corté el pelo. Al día siguiente me encuentro con uno de esos que tienen como 20 estrellitas y todo eso. También hincha de Central. ¿Qué te ha pasado? No, que me han mandado a cortar el pelo. ¿Quién fue? Dije, no pasa. ¿Quién fue? Como en pleno junio. Un frío que hace. Vamos ahí. Digo, ese que está ahí. Venga para acá. Para cómo se ve. Se cuidaba bien el pelito, el morocho estaba. Y dice, ¿no le dijeron que no podía cortarse el pelo? Sí, pero es un soldado. Ajá. ¿Usted sabe quién soy yo? Le dice. Sí, usted es el mayor general, ¿no? Vaya
y que lo pelen igual que él. Digo, no le haga eso, me van a dar una bronca. Nos hicimos muy amigos. Sí. La historia de Tecnomap, nos hicimos muy amigos porque era muy buena persona. Pero claro, se daba cuenta quién era yo y decía, a esto lo voy a engañar. Bueno, hay otras palabras que no se puede decir, pero que realmente, bueno, pero después nos hicimos muy amigos. Te vas siendo multigoleador, ¿no? De todos los goles que hiciste en Argentina. Y en 2 años nada más en Valencia convertiste cerca de 55 goles. En 2 años. O sea, hoy en día pensar de que un jugador te pueda convertir más de 50 goles en 2 años, estamos hablando de qué, de 72 partidos en 2 años, ¿no? De lo que son las jornadas en el fútbol español. Es una cantidad grande. Es una cantidad grande y en un equipo que no era tan grande. Claro. ¿Por qué? Porque estaba en Barcelona, con mucha diferencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, equipos con un potencial económico y futbolístico. En cambio, el Valencia se hizo ese año porque el presidente Ramos Costa decidió por un Valencia mejor. Y empezó a traer todos jugadores, pero que estaban en España ya. Claro. Hizo un equipo muy fuerte. Pero la mentalidad del valenciano era diferente. No sé por qué querían ganarle al Madrid y al Barcelona y ya se terminó el campeonato. Y el campeonato daba 30 y tantos partidos. Pero no, ellos, eso era lo lindo de ellos. Y claro, vos llegas ahí y te sentís cómodo. Pero claro, empezamos muy bien el campeonato, empezamos hasta primero, hasta la fecha 7 u 8. Y yo, perspectiva de hacer goles, bueno, cuando llegué a Valencia, jugamos 3 partidos amistosos, el Trofeo Naranja, y otro partido amistoso en Alicante, y la verdad que di lástima. Sí. Lástima. Ya viste cuando sale el murmullo eso en las tribunas, que parece un nido de abejas, yo así, oh, y digo, pero yo sabía hasta dónde llegaba, yo sabía dónde podía dar. Pero claro, me cambió el horario, esas 6 horas que yo dormía de día siempre, pero esas 2 semanas me costó. Hasta que llegó el primer partido, hice los 2 goles primero, pero yo nunca me identifiqué como goleador. Es decir, que me fue a comprar a mí, que era el director deportivo, sí, leyendo la revista, el gráfico, me conoció por el puntaje, por la figurita de todos los partidos. Me daban como figura y hacía goles. Claro, llego a Valencia, los 3 primeros partidos no hago, pero el primer partido sí hago 2 goles. Y realmente ahí cambió todo, pero nunca pensé que podía llegar a final de temporada siendo goleador, porque la verdad que el fútbol español era y sigue siendo complicado. Claro. Y más que venías de un equipo, digamos, de la provincia, como si fuera Buenos Aires, todo, y vos venías de la provincia. Y siempre esa diferencia del que silba, siempre tira para el más grande. Pero bueno, gracias a Dios tuve la gran suerte de los 2 años, 2 años hacer goles, salí 2 años goleador, y por eso me trajo Menotti después. Bueno, pero la cosa también que en esos años que estuviste en Valencia, más allá de convertir los goles y convertirte en esa gran figura, terminas ganando una Recopa, terminas ganando una Supercopa. Primero la Copa del Rey. La Copa del Rey, contra el equipo Real Madrid. Sí, sí. Le ganaste a Arsenal. Y al Nottingham Forest, que en esa época era campeón de Europa, que era el mejor equipo del continente. Sí, sí. O sea, que son títulos que mucha gente hoy en día dice, hoy puede ser cualquier cosa. Pero la Recopa y la Supercopa eran las copas en ese momento. No era la Copa de Campeones, pero era la Recopa. La Recopa, que eran los campeones de Copa. Pero el Valencia siempre se identificó como un equipo muy copero. Más que intentar ganar campeonatos, se ve que el tranco no era tan largo, era más corto de lo normal. Y realmente hemos tenido muchísima suerte para jugar primero la Copa del Rey, ganando el equipo como al Barcelona, perdiendo 4-1 en Barcelona, ganamos 4-0 en Valencia. Después le ganamos al Madrid en la cancha del Atlético de Madrid, en Madrid mismo, pero menos mal que lo agarramos al Madrid campeón. Hace una semana habían salido campeón. Y se ve que la semana fue larga, el festejo. Sí. Y nosotros que veníamos con hambre de triunfo, yo creo que ese día en el partido
en la cancha, digamos, de 50.000 personas que entraban en el Atlético de Madrid, 48.000 eran del Valencia. Eran valencianos, porque claro, el Madrid estaba acostumbrado a ganar. Y el Valencia hacía del 72 que habían salido campeones, que no había salido nada. Y bueno, y nosotros siempre aprovechamos esa oportunidad que dio las copas. Y las 3 que jugamos, las 3 las ganamos. Oye, hoy en día, en el fútbol moderno, hay muchos jugadores que dicen: a mí me entrenó Pep Guardiola, a mí me entrenó Mourinho, me entrenó Carlo Ancelotti. Los mejores técnicos del mundo. Que hay algunos jugadores. Xabi Alonso, por ejemplo, se puede dar el lujo, hoy que es entrenador, de que esos 3 lo dirigieron. Ahora, a vos te dirigió Di Stéfano. A vos te dirigió Omar Sibori. Sí, claro, en el Mundial. Y Menotti. O sea, estamos hablando de 3 técnicos y 3 grandes figuras del fútbol mundial, ¿no? Sí, sí. ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos? Diferente porque tampoco así porque fue mucho, fue el Mundial. Tampoco no es que no el me 74. haya... Claro, no fue que no estaba contento, ni mucho menos. Lo que pasa es que, como se decía, cada vez que pasábamos por un pueblo levantábamos a uno. Y antes la AFA no estaba preparada como para, yo qué sé, a mi modo de ver, en el 74, de esa preparación especial que se necesita. Porque eran 3 entrenadores. Claro. Eran 3 entrenadores y por cada puerta que pasaba te decían algo diferente. Y ya no se pudo hacer absolutamente nada. Que teníamos muy buenos nombres y jugadores, sí, pero claro, faltó el equipo, lo que siempre se dice. De cualquier manera, sirvió como para que nosotros o la AFA se diera cuenta de que los entrenadores son importantes. Porque un periodo de 4 años con un entrenador no es lo mismo que tener 5 o 6 entrenadores que cada vez que perdés un partido te lo cambian todo. Claro. Y claro, cuando en el 74, que éramos muy novatos, con gente, muy buena gente, muy buenos jugadores. Pero es lo que pasa siempre, tenés muy buenos jugadores pero no tenés el equipo. Y estos entrenadores tampoco, digamos que eran, digamos, esos fuera de serie, que por más que hayan sido grandes jugadores, sabían expresarte lo que tenías que hacer. Porque en un mundial no es lo mismo que jugar un partido amistoso. Y yo creo al tiempo, así, y sin faltar el respeto, de que a lo mejor no sabían comprender qué es lo que tenían al frente. Porque en esa época los videos eso ni existían, así que imagínate. Pero a medida de que uno va conociendo a los entrenadores, va sabiendo hasta dónde podés llegar y qué es lo que podés aprender. Yo nunca me he sentado con un entrenador a hablar cara a cara de lo que él quería de mí. Ellos sabían lo que yo hacía y ellos me explicaban lo que ellos querían que yo hiciera para el equipo. No me quitaban nunca lo que yo hacía. En cambio me incorporaban un poquito más. Tampoco te llenaban la cabeza ni te aturdían con tantas charlas. Muy cortito y muy al pie. Bueno, uno de esos era César. Sí. César era de esas personas que le gustaba hablar, pero cuando se sentaba con nosotros, principalmente el Mundial donde más lo conocí, era muy conciso, muy pleno junio, frío terrible. Estábamos sentados arriba de las pelotas y en el medio de la cancha. Un frío. Y así que era cortito y bien conciso. Y no te aburría. Terminaba de ahí y no te habías ni enfriado. Sí. Oye, y Di Stéfano, lo que significó él para el Real Madrid, para el fútbol mundial en general, o sea, era un tipo que metía goles, sí, ¿no? Sí. ¿Qué te enseñó? Alfredo, lo que me enseñó fue el pundonor, en no bajar nunca los brazos, de pelear hasta el último momento, de divertirte en la cancha, porque él insultaba. Claro. Insultaba y le lo decía de una manera que, claro, te despertaba. Si estabas medio dormido, te despertaba y ¿qué le pasa? Pero reaccionaba. Y ese pundonor que él tenía. Y divertirse también. Divertirse porque él en los entrenamientos, más en River, en Valencia no tanto. Le encantaba jugar los picaditos con nosotros. ¿Ah, sí? Le encantaba. Y lo que más le gustaba, porque él se quedaba en una quintita ahí. Claro, cuando venía la pelota, amagaba. Y cuando venía uno, tac, lo tiraba hacia caño. Y se reía. Claro, y se reía. Y los otros, bueno, le hacían un caño. El segundo al tercero terminaba el partido. Porque estaba Mostaza en ese momento.
Merlo. Claro, le hacía un caña. Al día siguiente le hacía otro, al tercer día. Lo levantaba. Uy, Se terminó el partido. Lo que pegaba Lo que Merlo. pegaba. Pero bueno, ese era Alfredo. De Alfredo tampoco era de mucha explicación, ¿eh? Era parco en palabra, pero tenía ese espíritu ganador. Bueno, en el Madrid sacaba la pelota del arco, iban 6-0, y vos lo sabés por la historia del Madrid, 6-0, 7-0, y quería seguir haciendo goles. Él iba, robaba la pelota a los defensores para hacer goles. No quería que hicieran tiempo. Es decir, yo puedo hacer 10 goles, voy a hacer 10 goles. Era así. Son esa gente muy especial, muy especial. Y después de todo este proceso, después de todo haber sido iluminado, ¿no? Gran estrella a nivel mundial, por ahí en el 81 empieza a cambiar completamente todo en tu carrera, ¿no? Todo por desgracia. Ya del 78 empezó. En el 78, después del Mundial, ya no volví a ser el mismo. Yo creo que todo cuerpo necesita, toda persona necesita un descanso, una pausa, y olvídate un poquito. Yo no tuve esa pausa. No, me sentí no presionado, pero no quería, por ejemplo, faltar a ningún entrenamiento. Claro. De vacaciones, yo sí, estaba de vacaciones cuando me iba a mi pueblo, cuando terminó el Mundial, estuve 15 días en la sierra, pero quizás me faltó otros 15 días más, pero para despejarme todo, por 15 días en Argentina fue peor que el Mundial. Gente, fotos, entrevistas, y claro, no te olvidas de nada, porque estás prácticamente en el Mundial. Sí. En vez de, cuando llego a España, en vez de irme de vacaciones, me fui a la concentración y fuimos a la pretemporada. Y no me dio tiempo a cambiar el chip. Y me quedé con eso y nunca más volví a hacer el mismo. No de esa manera que había comenzado en Europa. Nos vamos a meter en la selección dentro de un ratito nada más. Tanto éxito, Mario, a nivel de clubes, pero a vos te llegó el llamado a la selección por Sivori, ¿no? En 1973. Toda esa experiencia que tuviste con la selección. Había que aprovecharla. Yo no sabía si iba a volver a otro mundial o lo que fuere, pero siempre hay un comienzo y dice que el tren no pasa siempre a la misma hora 2 veces. Y yo tuve una pregunta que hacer cuando llegué a Estancia Chica, que están entrenando. Yo venía de Rosario, un señor de la AFA que nunca he podido recordar el nombre, y fue el que me abrió los ojos. Fuimos ahí, me llevaron a La Plata y estaban concentrados ellos. Y bueno, yo llegué ahí y me habían hablado y no bien de la selección. Muchos compañeros me habían dicho, no, eso es perder el tiempo. Que no vayas a la selección. Que no fuera. Era joven, tenía 18 años, 19. Y cuando llego ahí, empiezo la CONCACAF, estaba Sivori también. Mire, a mí me encantaría quedarme, pero si usted no me promete que yo voy a ser titular, ¿no? Que fui a pedir, la ignorancia mía, no me quiero quedar. ¿A quién le dijiste? ¿A Sivori? A CAP también. Me dicen, no, ¿cómo te vamos a dar la titularidad? Sí, recién llegaron, hay muchos jugadores que ya hace tiempo que están acá, entonces no me quedo, me voy. Muchas gracias, me voy. Subo al coche de vuelta para venir para Buenos Aires. ¿Qué pasó? Me dice el señor, no me quiero quedar porque no, creo que no me voy a quedar a gusto. Le dije si me querían dejar titular y me miró y me dice, ¿titular? ¿En la selección? ¿Eso le dijiste? Sí. Digo, sí, porque yo soy titular en el día del juego, creo que demostró que puedo estar como titular. Pero vos estás loco. Son cosas que no se le puede decir a los técnicos. Ellos te van a llamar y te van a poner como titular. Tenés que ganártelo. Y claro, me fue convenciendo. Desde que salimos de la casa, digamos, donde estaban concentrados, a la puerta de dejar la Estancia Chica, el predio ese, no sé, habrá sido 5 minutos. Iba despacito, en el coche iba despacito y me iba hablando.
me convenció. Antes de llegar a la puerta me convenció. Dice, esta es una oportunidad que no te la tenés que perder. Sos joven. A lo mejor te vuelven a llamar, pero esta oportunidad de dar la vuelta. Ahí mismo me dio la vuelta y me quedé. Fui a pedir perdón, que estaba equivocada. Y de ahí comenzó la historia. Ahí empezó la historia, de una historia que no te digo que fue un final feliz, porque la verdad que en el 74 no llegamos pasamos de milagro la primera ronda, pero sirvió como experiencia. Éramos un grupo de jugadores, muchos ya que estaban en Europa, y hay muchos que jugaban en primera división. Y claro, éramos con Santoro, Pancho Sá, creo que estaba, bueno, 3 o 4 más, que éramos el carro pescado. No estábamos dentro del grupo. No estábamos dentro del grupo porque entre ellos casi todos se conocían. Claro. Pero éramos los otros que estábamos apartados de todo. Y eso perdón, pero en ese momento ustedes sentían, porque había 3 o 4 nada más que eran fuera de Buenos Aires, que eran de provincia, ¿no? No es que fuera, ¿No había una diferencia entre los...? No había diferencia entre... No, porque realmente Buenos Aires siempre acaparó el fútbol mayor, pero con los jugadores del interior. Claro. Porque siempre el interior fue muy, muy fuerte. Y claro, cuando tenía la oportunidad, equipos grandes, Boca, River, Independiente, equipos grandes, venían al interior y te lo llevaban por Chirolita. Y claro, también estaba Yazalde, estaba Ayala, estaba Quique Wolf, Heredia, jugadores que ya estaban en Europa. Claro. Carnevali. Y de acá estaba Esqueo, Brindisi, Babington, el Loco Houseman, Yazalde. Es decir, gente con muchos nombres. Pero claro, ellos se conocían de antes. Sí. Y nosotros que veníamos de adentro, digamos, de Rosario tampoco veníamos tan adentro. Eso que, bueno, parecíamos sapos de otro pozo, como se dice. Y eso estaba el Pato Fillón y el Loco Houseman. Y los únicos 3 que quedamos después para el 78, lo que son las casualidades. Pero yo creo que sirvió mucho para ir sabiendo lo que vos te podías encontrar. Lo que podías encontrar cuando después te llaman el 78. Pero qué diferencia que había. Qué diferencia que había entre... No porque fueran mejores o peores, no, ni mucho menos. Pero el grupo era totalmente diferente. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era, yo me había ido en el 76, por ejemplo, España. Claro. Vuelo para el Mundial el 8 de mayo. El 1 de junio empezó el campeonato. Cuando llego a la concentración, me di cuenta de que no había pasado ni un día que no había estado con ellos. Esos 2 años que yo estuve fuera, que yo había jugado en contra de todos los muchachos y claro, con alguna a favor, me di cuenta de que no me habían extrañado, o que no me había ido, mejor dicho. No extrañado, tampoco me iba a extrañar, pero que no me había ido. Me aceptaron tal desde el primer momento. Y claro, cuando uno ve cómo está formado el grupo, te da mucho más ganas. Y ahí sí que no le dije a Menotti ni no, ni sí, ni nada. Y ahí, la verdad, uno empieza a ganar partidos por el grupo. Después, sí, bueno, que salga bien o mal es otra cosa. Pero es más fácil armar un equipo con un buen grupo que armar un equipo desparramado. Ese Mundial del 78 tiene tantas historias, Mario, que las hemos hablado y las has comentado. Historias que salen de Argentina, historias que salen del Perú. Pero, ¿cuál fue tu experiencia de ese Mundial 78? Porque Argentina vivía un momento difícil. Yo estaba en Argentina en ese momento. O sea, yo por eso lo digo, porque internamente, pero vos estabas en Europa. O sea, ¿te enterabas de todo lo que estaba pasando en Argentina en sí, en la parte política, social, económica, no, cuando vos estabas allá? No, de ninguna manera. Vos fíjate que cada vez que sale o que pasa algo malo en tu país, los de afuera se van a agarrar y se van a enterar de todo. En España no se sabía nada de lo que estaba pasando en Argentina. Primero porque la Junta Militar no dejaba que saliera ninguna noticia. Claro. Aparte en ese entonces no había teléfonos, celulares ni nada por el estilo. El problema fue que en el 74, después del Mundial de Alemania, Argentina es elegida como la nueva sede del 78. Claro.
Nunca se sabía qué iba a pasar en el 76, el golpe militar. Bueno, pero acá lo más importante era el hecho de que a nosotros nos llamaron para jugar al fútbol. Esa es la realidad. Nosotros fuimos a ver si las posibilidades que teníamos era no de salir campeones, de llegar lo más lejos. ¿Por qué? Porque Argentina siempre había demostrado tener muy buenas selecciones, muy buenos jugadores, pero nunca había conseguido dar ese golpe de Claro. timón. De cualquier manera. Y después cuando termina todo el Mundial, la gente se seguía metiendo con nosotros, y hay algunos que todavía la siguen metiendo, pero no porque estuviera para meterse con nosotros, sino que no podía meterse con los que mandaban. En vez de criticar los que mandaban, nos criticaban a nosotros que nosotros jugábamos para ellos. Claro. Que para tapar lo que estaban haciendo ellos, que eran muy poquitos los que lo sabían. ¿Por qué? Porque eso no salían solamente la familia afectada. Claro. Y nosotros después nos dimos cuenta que una vez terminados los partidos, o el Mundial mismo, esos, yo qué sé, después del partido ponerle un minuto de alegría, porque el argentino es futbolero, argentino, Argentina y todos. Ese minuto de alegría que podían sentir ellos dentro de la desgracia que estuvieran pasando, era de felicidad por el fútbol. Claro. Después, bueno, volvió a la normalidad. Pero de uno se pone a pensar y dice, bueno, tantas desgracias que ha habido, a lo mejor preguntaba, che, ¿cómo salió Argentina? Ganaron. Y ese ratito, y después seguían con la misma tortura que tenían. Pero eso fue lo triste de ese Mundial. En la parte futbolística, en ese Mundial del 78, sin duda fue un exitazo para la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y aparte, por todo lo que se vivía en el país, la gente pues realmente se volcó a apoyar a esta selección uh-huh. como nunca antes. Sí, sí. El argentino de por sí es futbolero, sí. le encanta eso. A la selección siempre lo va a querer. A la selección siempre la va a apoyar. Y si le va mal, la critica, pero la seguir queriendo. Eso es importante. Lo que pasa es que vieron en esta selección una selección totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer bien las cosas desde abajo. Claro. Desde el primer momento que llega Menotti a ser elegido como entrenador, creo que puso los puntos sobre las IE, en el sentido de que 4 años de contrato tenía que ser respetado. Y eso lo entendió la AFA. Estuviera quien estuviera en la AFA. Hubo dos etapas. Y eso lo creyeron y eso le permitieron a él trabajar de la manera que uno puede trabajar en un club relativamente importante y que te respeten. Y después elegir los jugadores que vos quieras. Aparte que siempre en la Argentina había problemas con los clubes porque claro. El técnico te los pedía y como te los voy a dejar si el domingo tengo un clásico. Claro. Y no se lo dejaban. Y bueno, eso fue lo que se sentó también en la AFA de que jugadores que pidieran la selección tendrían que estar a disposición de la selección. Escúchame, ahora que dice Menotti lo comenzó todo desde abajo porque también le empezó a dar oportunidades a muchachos más jóvenes que ingresaran a la selección. Uh-huh. Y uno de esos muchachos jóvenes que llegó a esa selección fue Diego Armando Maradona. Si Maradona no hubiese nacido, Mario Kempes sería la gran figura hoy en día del fútbol argentino. Mira, estaría Messi posiblemente, pero no, mira, Argentina ha tenido la gran suerte de tener muy buenos jugadores en 2 grandes jugadores. Vamos a empezar por ahí. Yo, por ejemplo, cuando en el 78 llegué a Argentina, a mí no sabía dónde ponerme, porque nadie sabía que yo estaba, bueno, sabían que estaba en el exterior, pero no sabían si había sido goleador o de qué jugaba. Y bueno, todos los diarios que leí después del Mundial, todos decían lo mismo. ¿Y este a qué viene? Si no sabemos qué juega, ¿de dónde lo va a poner Menotti? ¿Qué referencia tiene Menotti de él? Bueno, así que yo llegué como peludo regalo, porque era Piazza, que venía de Francia, y yo. Los únicos 2 extranjeros, digamos, que Menotti habló. El equipo nuestro, como te dije, Menotti fue tan inteligente que primero armó el grupo. Y armó un muy buen grupo. Y no solamente con jugadores nacionales en el sentido de Buenos Aires, claro. Sino que fue al interior. Y en el interior encontró posiblemente lo que había también en Buenos Aires, pero de diferente manera. Lo trajo a Galván, lo trajo a los cordobeses, después trajo que jugaban en Talleres.
Bueno, vino Bravo, pero que después se fue. Le dio cierta importancia a toda la Argentina. Eso hizo que el grupo se hiciera más grande, que el grupo fuera no solamente a los capitalinos, sino que fuera equipos que a lo mejor no tenían ninguno en ningún momento, jugadores, y fueran a la selección. Y ahí se empezó a querer más a la selección, en el sentido que era una selección nacional, no era una selección de Buenos Aires. Claro. Años antes, yo me acuerdo que habían ido a Córdoba y a Rosario, la selección argentina. Y le dimos una paliza, porque a mí me tocó jugar en Córdoba y en Rosario contra la selección. Y los muchachos le decían, paren, nos están haciendo pasar vergüenza. Y ahí fue cuando se dieron cuenta la selección argentina de que en el interior existía había el que ir a fútbol, buscarlos allá. que había gente de fútbol. Y bueno, así yo creo que fue la gran selección. ¿Qué hizo? De que el país entero pues, creyera en la selección. Al fin y al cabo era de todo el país. El día que Menotti le dijo a Maradona, Que se fuera. no quedas en el plantel para el Mundial, ¿vos estuviste ahí? Yo ya estaba ahí, pero con respecto a la otra pregunta que me quedó en el aire, si Diego no hubiese aparecido otro. No creo, porque a Diego cuando en el momento que le dice que era uno de los tres que se tenía que ir, bueno, jovencito, Sí. 15 años, imagínate la ilusión que tenía. Y aparte que tenía, que ya era, se estaba haciendo, pero ya era importante. Ahora uno piensa, ahí nomás, cortito. ¿Qué hubiera pasado si César lo deja? Claro. En ese momento contra Hungría, en el primer partido, que íbamos perdiendo o empatando en algún momento. En vez de poner al Beto Alonso, lo pone a Diego y Diego hace el taquito y entra Bertoni y hace el gol. ¿Qué hubiera hecho Menotti? Claro. Ahí vienen esas preguntas que uno se hacen después ya con el diario del lunes. Y yo creo que lo que hizo Menotti fue sensacional. Sensacional al tiempo, ¿eh? Al tiempo porque no lo dejó, lo lleva en diciembre y ya empieza a aparecer Diego con la selección argentina en Japón, creo que fue. Mario, ¿cuál es el mejor reconocimiento que te ha dado el fútbol? Uno no juega por reconocimiento. Yo creo que juega porque está destinado a elegir una profesión y bueno, a mí me tocó el fútbol. Pero gracias a Dios yo tuve la gran suerte de compartir vestuario con grandes compañeros y amigos que han quedado como amigos. También me acompañó mucha suerte en las lesiones, pero el legado más lindo es lo bueno que es el deportista. Sí. El deportista en general. Y conozco más de lleno al futbolista, que hay muy pocas manzanas que están podridas. Y el futbolista siempre es sano. Es sano y eso es lo que uno saca, el haber compartido con mucha gente, muy famosa a veces, y ver con la humildad con que te tratan. Es decir, llegas a tener grandes amigos sin pensar que a lo mejor después tienen otra cara frente a otra gente, pero con vos es una buena persona. Yo te hago esta pregunta, Mario, porque y yo te la he hecho anteriormente también en conversaciones privadas, pero quiero leer algo que encontré que dice lo siguiente. Mario es un fenómeno como tipo y jugador. Todos tenemos que estar muy agradecidos por lo del 78, pero hemos sido muy desagradecidos con él. Fue goleador y alma de aquel equipo. Se merece un homenaje de la Argentina. Y esas son palabras de Diego Armando Maradona. ¿Por qué Argentina, y te lo he dicho y te lo he preguntado antes, no ha reconocido a Mario Alberto Kempes como se ha reconocido a otros campeones del mundo? Lo que pasa es que quizás diferente porque yo me fui de la Argentina sin ser tan conocido, empezando por ahí. Segundo, Diego da ese golpe de timón sobre la mesa a los 8 años de haber salido del 78 campeón. Y Diego en la Argentina tiene mucha presencia, pero vos fíjate que el argentino de por sí
de todos los mundiales, de todos los mundialistas que han participado de campeón en el mundo, tienen 2 ídolos. Nosotros no nos sentimos menospreciados ni mucho menos, pero tienen 2 ídolos de 70 jugadores, a Maradona y a Messi. Los otros es como si no figuraran. Claro. El argentino en general, sí te respetan, te reconocen, el público también. Pero vos vas por la calle, Maradona, Messi, y vienen todos los otros seleccionados, van a ir por estos 2. Pero ahora, ¿vos no hablaste alguna vez con Grondona para que se hiciera un partido de homenaje? No, en ningún momento. Es decir, yo soy un agradecido por haber pertenecido o que me hayan dado la oportunidad de vestir la camiseta argentina. Claro. Andando bien, andando menos bien, pero bueno, yo soy un agradecido. Pero que yo tenga que pedir un favor porque yo fui un representante de campeón del mundo, no. No porque no me lo merezco yo, lo merecen todos. Sí. Todos. 78, 86 y ¿por qué no estos muchachos cuando les corresponda? ¿Por qué pesa tanto la 10 en Argentina? ¿Será porque lo sé yo primero? No por ego ni mucho menos. Por eso porque a mí me tocó la 10 con la casualidad que era por abecedario. Por abecedario a mí me tocó la 10. Y dio la casualidad que la primera vez que está la Argentina campeona, yo tengo la suerte de ser goleador y mejor jugador del mundo. Y será por eso que después Diego la quería, pero Diego ya venía usando otras camisetas 10. Y de la selección también. Bueno, la había utilizado en Argentina, la había utilizado... Claro, la había utilizado en Japón, claro. Bueno, con la selección argentina. Pero que a lo mejor ahí es cuando empieza, porque todos los 10 en Brasil lo mismo. Pelé, Zico y todos los fenómenos usaban la 10. Y eso habrá sido porque, bueno, habrá sido una de esas casualidades que a lo mejor si hubiese jugado con la 11 o con la 2 como jugó Ardiles o el Pato Villa con el 5, a lo mejor hubiera sido, mejor jugador y todo lo que vos quieras, pero con otro número. Pero de ese fenómeno del 78 al fenómeno del presente, Lionel Messi utiliza la 10, sí. ¿No? Zurdo, ¿no? Y son zurdos. La casualidad es que los 3 zurdos usamos la 10 y salimos campeones y elegidos como mejor jugadores, pero la diferencia la marqué yo. A Messi, ¿a dónde lo ponemos, Mario, realmente con este tema de la selección argentina? Porque yo he escuchado críticas muy buenas y críticas fuertes, ¿no? Que han salido de tu boca, sí. ¿no? Así como igual mías también personales por su momento, ya sean actuaciones en la selección o en el Barcelona cuando estaba ahí. Y también todos los palos que le dio la prensa argentina, ¿no? Él mismo dijo, en un momento me retiro porque las cosas no le iban bien. Si él no quería jugar, es decir, él era la selección, era la cabeza visible de la selección argentina. Si él se sentía incómodo o se sentía mejor en el Barcelona que en la selección, tenía que renunciar para qué iba a jugar. Claro. Aparte, las cosas buenas, la culpa la tenía él. Pero las cosas malas, que eran muchas, porque del 86 hasta el 22 que salen campeones, la culpa la tuvo todo lo malo, lo tuvo él. Pero nunca le decían, esta vez estuviste bien. No, y yo siempre se lo dije. No a él, lo dije al aire. Que no vaya más. Claro. Que no vaya más. ¿Por qué? Porque es un peso para él. Yo creo que él salir de Barcelona para ir a la selección en otros momentos era como ir al infierno. Y yo creo que eso lo mataba. Claro, viene la reestructuración de la selección. Cambian las caritas de la selección. Y ahí es cuando empieza otra vez a tener, él gana, él ve que el futuro de la selección es bueno. Pero yo creo que Messi está ahí. Sí. En este momento es número 1. Antes fue Diego. Antes Pelé. Mario Alberto Kempes. O yo. Pero es decir, cada uno tiene su etapa. Y espero que cuando termine Leo, 3, 4, 5, 10 años, cuando sea, aparezca otro y que sea argentino. Porque si no, va a ser bravo, ¿eh? Pero lo que estamos viviendo hoy en día en el fútbol mundial, si empezamos a ver de Real Madrid, Barcelona o equipos de Alemania o de Inglaterra, no hay un extraterrestre hoy en día como Lionel Messi. No.
En un momento pudo haber sido Mbappé, pero todavía estaban estos dos, estaba Cristiano y estaba Messi. Después Vinicius, pero no creo que esté a la altura de estos dos, ni mucho menos. Hay chicos con muy buen proyecto, pero son esos, son proyectos. Yo creo que ver otra pelea, porque fue una pelea linda que nosotros tuvimos la gran suerte de verla y de vivirla, fue Cristiano Ronaldo con Messi. Yo creo que si uno le faltaba al otro, no hubiera habido tanta competición. Los dos se hicieron mejor el uno al otro por esa Claro. competición individual que tenían. Uno en claro. el Barcelona, el otro en el Real Claro, Madrid. porque primero por el club, digamos, por lo que representaba. Y después entre ellos mismos, se peleaban por ser goleador o por ser el mejor jugador del mundo. Y eso lo dio a la Liga Española a ser noticia en todo el mundo. Y eso fue lo que ganamos nosotros porque lo pudimos vivir. Bueno, porque, digamos, en esa época de Messi en el Barcelona, yo me recuerdo cuando trabajábamos juntos de que realmente el clásico del fútbol mundial era Eso era. el Inter. Primero Sí, era sí, el sí. Inter, ¿no? Y el Milan, prácticamente, o el Milan con la Juventus. Claro. Se hablaba mucho del fútbol italiano a nivel mundial. Hasta que llegaron estos. Hasta que estos dos, y Messi llega, ya se Bueno, florece hasta que en el Guardiola Barcelona. lo pone. Bueno, hasta que Guardiola, bueno, sí, ¿no? Entonces, Messi y Cristiano hicieron que el Barcelona-Real Madrid se convirtiera en el Sí. Clásico Mundial. Messi, estaba Ronaldinho. Tenía el Barcelona un equipazo que fue creo que la única vez que lo superó y por mucho el Madrid. Creo que fue Sí. esa época, ¿eh? Después el Madrid creo que fue casi siempre superior. Pero en esa época de los Iniesta, Xavi y toda esta banda, Puyol, Piqué, tenía un equipazo el Barcelona y no había quien le hiciera sombra. No había quien le hiciera sombra, en casa y fuera. Lo que pasa es que, bueno, siempre todo lo lindo dura cierto tiempo. Escúchame, tengo una pregunta que no la tengo ahí en el tintero. Lo leí y nunca te lo había preguntado anteriormente. ¿Es verdad que la Junta Militar no quería que vos le pusieras a tu hija Natasha? No fue la Junta Militar. Fue la época esa que estaban los militares y cuando nació mi hija no me dejaron. Y siempre me gustó. ¿Pero por qué? Porque era un nombre ruso. Ya me diré. Y claro, cuando fui a nota, ¿cómo que no? No se puede. Y siempre me gustó ese nombre. ¿Sí? Hasta que nació y le puse Natasha. Hasta que nació y le pusiste Hasta que nació Natasha. Natasha y le pusimos Natasha. Pero sí, no, es que fue una cosa que, bueno, María, Julia, lo que sea, no pasaba nada. Natasha no, porque es ruso. Y si tampoco, ¿qué tiene que ver? No, sí, son cosas que te pasan y que quedan ahí en las anécdotas. Tú eres argentino, campeón del mundo, con la número 10, y tu ídolo fue Pelé. Es que esa es una cosa que nunca me puse a pensar por qué lo dije. Y quedó y sigue quedando. En esa época no se veía el fútbol por televisión, solamente lo escuchaban por radio. Recién de vez en cuando se podía ver un partido de la Argentina, pero claro, lo escuchábamos al Gordo Muñoz por la radio. El que te puso el apodo Matador. Claro. Y el televisor se te ponía rayita, le tenías que golpear para ver un poquito, pero no. Claro. Y decían, ¿quién era tu ídolo? Pero si no veías nada, no veías goles, no veías. El televisor no funcionaba. Y claro, y por la radio tenías que guiarte por alguien. Y un buen día, cuando lo conocí al negro, pero yo ya estaba casi retirado, fue la única vez que lo vi. Pero de cualquier manera, no sé por qué, y de Argentina, no, Pelé. Me salió Pelé. Ahí quedó. Y terminó Pelé. No, claro, porque él creo que él se retira en la Argentina jugando 2 partidos con Huracán. Y justo había llegado a la Argentina, en el 72 creo que se retiró. Y el boom que estaba, ¿quién es tu ídolo? Pelé. Y no lo había visto jugar nunca. Quedó ahí y siempre lo dije. Claro, pero en esa época no había. Sí. ¿De dónde te ibas a agarrar? ¿De lo que un comentarista dijera o de un relator de fútbol? Pero Cuando vos fuiste a River, Diego Armando Maradona te invitó, él estando en Boca te invitó a comer. a comer. Estando el Rengo Caterpillar, era un fenómeno. El Rengo era un fenómeno.
Ya una semana antes me llaman, mirá que el Diego te quiere invitar a comer a su casa y eso. Doña Tota hará esto, el don Diego hará esto. No hay problema. Si querés vamos el fin de semana que vienen mis padres, digo, y los llevo. Oh, sí, encantado. ¿Quiénes van a estar? No, va a estar la familia y yo, y nadie más. ¿Seguro? Sí, seguro, Mario, te lo prometo. Me vino a buscar el domingo en la mañana, nos vamos para allá. Don Diego en la parrilla, doña Tota haciendo la pasta, y nos sentamos. Y de repente, a los 5 minutos, el timbre. Y el río Rengo dice, ¿quién será? Esto es lo que es raro. Mario, han venido los chicos del gráfico, no sabíamos que iban a venir. Y venía el fotógrafo y el del gráfico. ¿Y qué le iba a decir yo? Ah, Que seguro. me iba a levantar y estamos comiendo. Bueno, ahí está. El Rengo se te era un fenómeno. La verdad que siempre me cayó bien. Mario, la última. ¿Vos no tocaste la Copa del Mundo cuando dieron la vuelta olímpica? No, y siempre lo cuento y me dicen, ¿de verdad? Sí. Es que no se puede creer. Bueno, pero es creíble. Depende de la mentalidad que tenga. Gracias a Dios tuvimos 7 partidos complicados. Llegamos a la final y la verdad que terminé cansado. Pero contento. ¿Viste? Cuando vos te así, cuando te respirás, decís, bueno, se ha cumplido el sueño. Bueno, nosotros vamos a ser campeones. En esa pasarela que había ahí, nunca mejor dicho, pasarela que había ahí, le dan la copa al gaucho, a pasarela. Sí. Y claro, cuando hacen así, todo se amontona. ¿Cómo hacía para llegar yo? ¿Y para cómo estaba lo de menos en la punta? Y me dice, César, ¿no la va a tocar? Le digo, ya llega el momento. Pasarela no la largó, el Pato no la largó nunca, y pasó la historia, no la toca. Y siempre me había quedado ese gustito, digo. Y una vez me invitan, y vamos con mi mujer y nos vamos para Suiza, a un partido amistoso, así que llama. Y se los prende la lucecita y si pedimos permiso ahí a la FIFA y me dejan entrar en el museo, bueno, pedimos permiso y nos dan permiso. Y el día que teníamos que llegar, se suspende el vuelo, así que tuve que bajar al día siguiente. Sí. Y ese día la FIFA había programado que vinieron unos periodistas, unas preguntas, una foto. Al día siguiente no. Así que llegamos ahí, nos recibe el director del museo, se pone los guantes, saca el monstruillo ahí adentro y me lo dieron. La original. No, sí, claro, la original. Le digo, y los guantes míos no, los campeones del mundo la tocan así, no. sí. Y lo tuve al bebé ahí. Y estuvimos hace una hora y hicimos una nota, siempre con le digo, tenela hasta que te vayas. Yo me contento. Bueno, ahora la tienes ¿Está ahí? ahí. ¿Ah? Está ahí. Está bien acompañada, te digo. Está muy buena. Está bien, El vino Mario Kempes, ¿no? Y bueno, hay que probarlo. hay que promocionarlo. Y la verdad que uno dice, ¿cuánto pesa esa copa? No es lo que pese, sino el orgullo que vos sentís de poder, entre todos los campeonatos del mundo que ha habido, con tantos jugadores que lo han disputado, y vos sos uno de los privilegiados. Sí. Yo soy uno de los privilegiados. De poder haber dado primero a la Argentina, bueno, yo no, el grupo, el título, el primer título, y segundo decir, sí, esa me hizo sudar sangre, pero qué a gusto he quedado. Porque la verdad es lindo, es si sos campeón del mundo, es lo más lindo que hay. Y si sos leyenda, mejor todavía. Mario, 1.000.000 de gracias. Oye, gracias. Como siempre, un placer.